Capítulo 27. Si se mantiene este buen tiempo, dijo la señora Jennings cuando se encontraron al desayuno la mañana siguiente, Sir John no querrá abandonar Barton la próxima semana. Es triste cosa para un deportista perderse un día de placer. Pobrecitos, los compadezco cuando eso les ocurre. Parecen tomárselo tan a pecho. Es verdad, exclamó Marianne alegremente, y se encaminó hacia la ventana mientras hablaba, para ver cómo estaba el día. No había pensado en eso. Este clima hará que muchos deportistas se queden en el campo. Fue un recuerdo afortunado que le devolvió todo su buen ánimo. En verdad es un tiempo maravilloso para ellos, continuó, mientras se sentaba a la mesa con aire de felicidad. ¿Cómo estarán disfrutándolo? Pero, otra vez con algo de ansiedad, no puede esperarse que dure demasiado. En esta época del año y después de tantas lluvias, seguramente no seguirá así de bueno. Pronto llegarán las heladas, y lo más probable es que sean severas. Quizá en 1 o 2 días. Este clima tan suave no puede seguir mucho más. No, quizá hiele esta noche. En todo caso, dijo Elinor, con la intención de impedir que la señora Jennings pudiera descifrar los pensamientos de su hermana tan claramente como ella, diría que tendremos a Sir John y a Lady Middleton en la ciudad a fines de la próxima semana. Claro, querida, te aseguro que así será. Mary siempre se sale con la suya. Y ahora, conjeturó en silencio Elinor, Marianne escribirá a Combe en el correo de hoy. Pero si fue que lo hizo, la reserva con que la carta fue escrita y enviada logró eludir la vigilancia de Elinor, que no pudo constatar el hecho. Cualquiera fuese la verdad, y lejos como estaba Elinor de sentirse completamente satisfecha al respecto, mientras viera a Marianne de buen ánimo, ella tampoco podía sentirse muy a disgusto, y Marianne estaba de buen ánimo, feliz por la suavidad del clima y más contenta aún con sus expectativas de una helada. Pasaron la mañana principalmente repartiendo tarjetas de visita en las casas de los conocidos de la señora Jennings para informarles de su vuelta a la ciudad, y todo el tiempo Marianne se mantenía ocupada observando la dirección del viento, vigilando las mudanzas del cielo e imaginando que cambiaba la temperatura del aire. ¿No encuentras que está más frío que en la mañana, Elinor? A mí me parece que hay una marcada diferencia. Apenas puedo mantener las manos calientes, ni siquiera en el manguito. Creo que ayer no estuvo así. Parece que está aclarando también. Luego saldrá el sol y tendremos una tarde despejada. Elinor se sentía a ratos divertida, a ratos apenada, pero Marianne no se daba por vencida, y cada noche en el resplandor del fuego, y cada mañana en el aspecto de la atmósfera, veía los indudables signos de una cada vez más próxima helada. Las señoritas Dashwood no tenían más motivos para estar descontentas con la forma de vida y el grupo de relaciones de la señora Jennings que con su comportamiento hacia ellas, que siempre era bondadoso. Todos sus arreglos domésticos se hacían según las más generosas disposiciones, y a excepción de unos pocos amigos antiguos de la ciudad, a los cuales, para disgusto de Lady Middleton, nunca había dejado de tratar, no se visitaba con nadie cuyo conocimiento pudiera en absoluto turbar a sus jóvenes acompañantes. Contenta de encontrarse en ese aspecto en mejores condiciones que las que había previsto, Elinor se mostraba muy dispuesta a transigir con lo poco entretenidas que resultaban sus reuniones nocturnas, las cuales, tanto en casa como fuera de ella, se organizaban solo para jugar a los naipes, algo que le ofrecía escasa diversión. El coronel Brandon, invitado permanente a la casa, las acompañaba casi todos los días. Venía a contemplar a Marianne y a hablar con Elinor, que a menudo disfrutaba más de la conversación con él que con ningún otro suceso diario, pero al mismo tiempo veía con gran preocupación cómo persistía el interés que mostraba por su hermana. Temía incluso que fuera cada vez más intenso. Le apenaba ver la ansiedad con que solía observar a Marianne y cómo parecía realmente más desalentado que en Barton. Alrededor de una semana después de su llegada, fue evidente que también Willoughby se encontraba en la ciudad. Cuando llegaron de la salida matinal, su tarjeta se encontraba sobre la mesa. «¡Ay Dios!», exclamó Marianne, «estuvo aquí mientras habíamos salido». Elinor, regocijándose al saber que Willoughby estaba en Londres, se animó a decir: «Puedes confiar en que mañana vendrá de nuevo». Marianne apenas pareció escucharla y al entrar la señora Jennings huyó con su preciosa tarjeta. Este suceso, junto con levantarle el ánimo a Elinor, le devolvió al de su hermana toda y más que toda su anterior agitación. A partir de ese momento su mente no conoció un momento de tranquilidad.
Sus expectativas de verlo en cualquier momento del día la inhabilitaron para cualquier otra cosa. A la mañana siguiente insistió en quedarse en casa cuando las otras salieron. Elinor no pudo dejar de pensar en lo que estaría pasando en Berkeley Street durante su ausencia, pero una rápida mirada a su hermana cuando volvieron fue suficiente para informarle que Willoughby no había aparecido por segunda vez. En ese preciso instante trajeron una nota que dejaron en la mesa. «Para mí», exclamó Marianne, yendo apresuradamente hacia ella. «No, señorita, para mi señora». Pero Marianne, no convencida, la tomó de inmediato. «En verdad es para la señora Jennings. ¡Qué pesadez!». «Entonces, ¿esperas una carta?», dijo Elinor, incapaz de seguir guardando silencio. «Sí, un poco, no mucho». «¿No confías en mí?», dijo Elinor tras una corta pausa. «Vamos, Elinor, ¿tú haciendo tal reproche? ¿Tú, que no confías en nadie?». «Yo», replicó Elinor, algo confundida. «Es que, Marianne, no tengo nada que decir». «Tampoco yo», respondió enérgicamente Marianne. «Estamos entonces en las mismas condiciones. Ninguna de las dos tiene nada que contar. Tú porque no comunicas nada y yo porque nada escondo». Elinor, consternada por esta acusación de exagerada reserva que no se sentía capaz de ignorar, no supo, en tales circunstancias, cómo hacer que Marianne se le abriera. No tardó en aparecer la señora Jennings y al dársele la nota la leyó en voz alta. Era de Lady Middleton, y en ella anunciaba su llegada a Conduit Street la noche anterior y solicitaba el placer de la compañía de su madre y sus primas esa tarde. Ciertos negocios en el caso de Sir John y un fuerte resfrío de su lado les impedían ir a Berkeley Street. Fue aceptada la invitación, pero cuando se acercaba la hora de la cita, aunque la cortesía más básica hacia la señora Jennings exigía que ambas la acompañaran en esa visita, a Elinor se le hizo difícil convencer a su hermana de ir, porque aún no sabía nada de Willoughby y por lo tanto estaba tan poco dispuesta a salir a distraerse como renuente a correr el riesgo de que él viniera en su ausencia. Al terminar la tarde, Elinor había descubierto que la naturaleza de una persona no se modifica materialmente con un cambio de residencia, pues aunque recién se habían instalado en la ciudad, Sir John había conseguido reunir a su alrededor a cerca de 20 jóvenes y entretenerlos con un baile. Lady Middleton, sin embargo, no aprobaba esto. En el campo, un baile improvisado era muy aceptable, pero en Londres, donde la reputación de elegancia era más importante y más difícil de ganar, era arriesgar mucho para complacer a unas pocas muchachas que se supiera que Lady Middleton había ofrecido un pequeño baile para 8 o 9 parejas, con 2 violines y un simple refrigerio en el aparador. El señor y la señora Palmer formaban parte de la concurrencia. El primero, al que no habían visto antes desde su llegada a la ciudad, dado que él evitaba cuidadosamente cualquier apariencia de atención hacia su suegra y así jamás se le acercaba, no dio ninguna señal de haberlas reconocido al entrar. Las miró apenas, sin parecer saber quiénes eran, y a la señora Jennings le dirigió una mera inclinación de cabeza desde el otro lado de la habitación. Marianne echó una mirada a su alrededor, no bien entró. Fue suficiente. Él no estaba ahí. Y luego se sentó, tampoco dispuesta a dejarse entretener como a entretener a los demás. Tras haber estado reunidos cerca de una hora, el señor Palmer se acercó distraídamente hacia las señoritas Dashwood para comunicarles su sorpresa de verlas en la ciudad, aunque era en su casa que el coronel Brandon había tenido la primera noticia de su llegada, y él mismo había dicho algo muy gracioso al saber que iban a venir. «Creía que las dos estaban en Devonshire», les dijo. «Sí», respondió Elinor. «¿Cuándo van a regresar?» «No lo sé». Y así terminó la conversación. Nunca en toda su vida había estado Marianne tan poco deseosa de bailar como esa noche, y nunca el ejercicio la había fatigado tanto. Se quejó de ello cuando volvían a Berkeley Street. Ya, dijo la señora Jennings, sabemos muy bien a qué se debe eso. Si una cierta persona, a quien no nombraremos, hubiera estado allí, no habría estado ni pizca de cansada, y para decir verdad, no fue muy bonito de su parte no haber venido a verla, después de haber sido invitado. «¿Invitado?», exclamó Marianne. «Así me lo ha dicho mi hija, Lady Middleton, porque al parecer Sir John se encontró con él en alguna parte esta mañana». Marianne no dijo nada más, pero pareció estar extremadamente herida. Viéndola así y deseosa de hacer algo que pudiera contribuir a aliviar a su hermana, Elinor decidió escribirle a su madre al día siguiente, con la esperanza de despertar en ella algún temor por la salud de Marianne y de esta forma conseguir que hiciera las averiguaciones tan largamente propuestas,
y su determinación se hizo más fuerte cuando en la mañana, después del desayuno, advirtió que Marianne le estaba escribiendo de nuevo a Willoughby, pues no podía imaginar que fuera ninguna otra persona. Cerca del mediodía, la señora Jennings salió sola por algunas diligencias y Elinor comenzó de inmediato la carta, mientras Marianne, demasiado inquieta para concentrarse en ninguna ocupación, demasiado ansiosa para cualquier conversación, paseaba de una a otra ventana o se sentaba junto al fuego entregada a tristes cavilaciones. Elinor puso gran esmero en su apelación a su madre, contándole todo lo que había pasado, sus sospechas sobre la inconstancia de Willoughby, y apelando a su deber y a su afecto la urgió a que exigiera de Marianne una explicación de su verdadera situación con respecto al joven. Apenas había terminado su carta cuando una llamada a la puerta las previno de la llegada de un visitante y a poco les anunciaron al coronel Brandon. Marianne, que lo había visto desde la ventana y que en ese momento odiaba cualquier compañía, abandonó la habitación antes de que él entrara. Se veía al coronel más grave que de costumbre y aunque manifestó satisfacción por encontrar a la señorita Dashwood sola, como si tuviera algo especial que decirle, se sentó durante un rato sin emitir palabra. Elinor, convencida de que tenía algo que comunicarle que le concernía a su hermana, esperó con impaciencia que él se franqueara. No era la primera vez que sentía el mismo tipo de certeza, pues más de una vez antes, iniciando su comentario con la observación «su hermana no tiene buen aspecto hoy» o «su hermana tiene aspecto desanimado», había parecido estar a punto de revelar o de indagar algo en particular acerca de ella. Tras una pausa de varios minutos, el coronel rompió el silencio preguntándole, en un tono que revelaba una cierta agitación, ¿cuándo tendría que felicitarla por la adquisición de un hermano? Elinor no estaba preparada para tal pregunta, y al no tener una pronta respuesta, se vio obligada a recurrir a simple pero común expediente de preguntarle a qué se refería. Él intentó sonreír al responderle, el compromiso de su hermana con el señor Willoughby es algo sabido por todos. «No pueden saberlo todos», respondió Elinor, «porque su propia familia no lo sabe». Él pareció sorprenderse y le dijo, «Le ruego me disculpe, temo que mi pregunta haya sido impertinente, pero no pensé que se quisiera mantener nada en secreto, puesto que se corresponden abiertamente y todos hablan de su boda». «¿Cómo es posible? ¿A quién se lo ha oído mencionar?» «A muchos, a algunos a quien usted no conoce, a otros que le son muy cercanos, la señora Jennings, la señora Palmer y los Middleton, pero aún así no lo habría creído, porque cuando la mente no quiere convencerse, siempre encontrará algo en que sustentar sus dudas. Si hoy no hubiera visto accidentalmente en manos del criado que me abrió una carta dirigida al señor Willoughby con letra de su hermana, yo venía a preguntar, pero me convencí antes de poder plantear la pregunta. ¿Está todo ya resuelto finalmente? ¿Es posible que...? Pero no tengo ningún derecho y ninguna posibilidad de éxito. Perdóneme, señorita Dashwood. Creo que no ha sido correcto de mi parte decir tanto, pero no sé qué hacer y confío absolutamente en su prudencia. Dígame que todo es ya irrevocable, que cualquier intento, que en suma disimular, si es que el disimulo es posible, es todo lo que queda». Estas palabras, que fueron para Elinor una tan directa confesión del amor del coronel por su hermana, le afectaron profundamente. En el momento no fue capaz de decir nada, y aun cuando recobró el ánimo, se debatió durante un breve tiempo intentando descubrir cuál sería la respuesta más adecuada. El verdadero estado de las cosas entre Willoughby y su hermana le eran tan desconocido que al intentar explicarlo bien podía decir demasiado o demasiado poco. Sin embargo, como estaba convencida de que el afecto de Marianne por Willoughby, sin importar cuál fuese el resultado de ese afecto, no dejaba al coronel Brandon esperanza alguna de triunfo, y al mismo tiempo deseaba protegerla de toda censura, después de pensarlo un rato decidió que sería más prudente y considerado decir más de lo que realmente creía o sabía. Admitió entonces que aunque ellos nunca le habían informado sobre qué tipo de relaciones tenían, a ella no le cabía duda alguna sobre su mutuo afecto y no le extrañaba saber que se escribieran. El coronel la escuchó atento en silencio y al terminar ella de hablar, de inmediato se levantó de su asiento y tras decir con voz emocionada, «Le deseo a su hermana toda la felicidad imaginable y a Willoughby que se esfuerce por merecerla», se despidió y se fue. Esta conversación no logró dar alivio a Elinor ni menguar la inquietud de su mente en relación con otros aspectos,
Al contrario, quedó con una triste impresión de la desdicha del coronel y ni siquiera pudo desear que esa infelicidad desapareciera, dada su ansiedad, porque se diera el acontecimiento mismo que iba a corroborarla.